Muy buenos días a todos. Comenzamos un nuevo vídeo del Grimorio Inefable. Esta vez tenemos a un invitado de lujo, Gonzalo Fontana Elbok, autor de Subluque Maligna. Lo tenéis aquí, este libro. Luego pondré la descripción del vídeo o del podcast, si me estáis escuchando en iVoox, el libro para que lo podáis adquirir. Y también tenemos a nuestro Gonzalo Luengo de Leiva, que ya estáis acostumbrados a él, que es con quien llevamos este gran programa. Así que antes de nada, Gonzalo Fontana, primero darte las gracias porque sabemos que tienes un tiempo súper limitado. Y segundo, si te puedes presentar un poquito a nuestra audiencia y comentar muy brevemente a qué te dedicas y cuáles son tus líneas de investigación. Ujú. Bueno, buenos días y antes de cualquier otra cosa, muchísimas gracias por vuestra amabilidad, por invitarme a vuestro programa y estoy encantado de pasar un ratico con vosotros. Bueno, pues soy Gonzalo Fontana, soy profesor titular de Filología Clásica de la Universidad de Zaragoza y reparto mis tareas entre las clases con mis alumnos y luego pues investigo tanto en filología latina como sobre todo en historia de las religiones. He trabajado en historia del cristianismo primitivo, he trabajado en magia, he trabajado en religión romana, de todas esas inquietudes a caballo entre la literatura, entre la magia, entre la religión, pues de todo eso ha salido este último libro, Subluque Maligna. Que Mm. es un gran libro que además tanto Gonzalo y yo hemos tenido el placer de devorarlo. Ha habido algunos pasajes un tanto inquietantes, lo comentábamos Gonzalo y yo fuera de cámara. Y bueno, no sé si Gonzalo quieres empezar, te dejo a ti abrir el disparadero y comenzar con alguna preguntilla a nuestro invitado. Bueno, yo voy a hacer alguna pregunta muy general, pero que tiene que ver también con tu día a día, con tu hacer, Gonzalo, y es el de la enseñanza del latín. Porque lo que veo, lo que percibo cuando oigo a algún latinista contando cómo están los estudios de la literatura clásica y demás, siempre dicen que efectivamente hay un gran interés del público por la literatura latina, por lo que nos cuentan los griegos y sobre todo los romanos, pero no hay tantas personas que hayan cogido ese testigo de querer traducir ellos directamente los textos del latín, de querer, bueno, pues comprender toda esa cultura en su propia lengua. Y yo creo que esto es un detalle interesante, ya que eres profesor titular en la Universidad de Zaragoza y que comentas, bueno, pues tienes tus alumnos. ¿Qué crees que podemos decir pues a la audiencia, a los que nos están escuchando, para que se animen a estudiar latín más allá de los estudios mínimos que se suelen hacer? Sabemos que siempre hay una curva de aprendizaje, al principio todo el mundo está muy animado, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a salir en muchos casos de los primeros estadios, de familia romana, de todas estas cosas que son de primer contacto, ya nos empezamos a desinflar. ¿Qué te parece a ti, Gonzalo, que podemos decir a los alumnos para que se lancen a hacer pues una lectura no ya desde el castellano, como nos estás ofreciendo, sino desde las propias fuentes latinas? Bien, ya me gustaría a mí ser capaz de dar una respuesta a eso, porque la verdad es que los estudios de filología clásica, pues digamos que están experimentando un retroceso significativo, no solo en nuestro país, sino en toda Europa, en todo el mundo. Vamos quedando menos. Se me ocurren varias explicaciones podría decir varias cosas, pero bueno, empezaré diciendo lo primero de todo, acudiendo a un latinajo, el Hortus Conclusus. La literatura antigua es un jardín cerrado, un maravilloso jardín cerrado
pero protegido por una tapia muy alta y por una puerta muy estrecha. Y rodeado de un pedregal considerable. Esa tapia, esa puerta, ese pedregal es la dificultad de una lengua difícil, de unas lenguas difíciles. El latín y el griego son lenguas difíciles que conllevan un sacrificio que a menudo resulta pues muy oneroso para chicos, sobre todo para una generación que está acostumbrada a recompensas fáciles e inmediatas. Es decir, todo tiene que funcionar a golpe de like, a golpe de clic. Y espero 15 segundos a que la recompensa maravillosa en forma de like se me dé. Esto no. Aquí uno tiene que tener la paciencia de decir, tengo que esperar 2, 3, 4 años para entender un poema de Ovidio. Tengo que esperar 5 años para entender a Horacio. Y esos son muchos años. ¿Cuánta gente es capaz de sacrificar años y años y años de su vida haciendo ejercicios de manos en un piano o en un violín para luego obtener una maravillosa recompensa? Pues en ese sentido, ese es uno de los problemas que conlleva y creo que es una dificultad que no podemos ocultar. Yo tengo la experiencia vital de haber obtenido grandísimas recompensas y de haber obtenido, pues, a partir del estudio de las lenguas clásicas, pero me temo que tampoco soy muy capaz de explicarle a la mayor parte de los chicos jóvenes de las actuales generaciones. Yo ya en ese sentido soy un dinosaurio, soy un profesaurio. Sí. Bueno, pues justo aprovechando el esfuerzo, ¿no?, que uno debe hacer a la hora de acercarse a la lengua latina o al griego, por eso hay que poner en reconocimiento y en relieve el gran libro de Subluque Maligna, encima en una temática que ya de por sí está un poco perseguida, que es la magia, la hechicería y todo lo relativo a lo sobrenatural y, bueno, el más allá. De hecho, en el libro haces o dejas ver algún comentario al respecto sobre todo en el prólogo, la presentación, cuando mencionas que el hombre actual evita o tiene miedo a todos estos temas y sobre todo a todo lo relativo a la muerte. ¿Cómo encaraba el hombre romano tradicional esta temática, la muerte? Sí, disculpa, José María, antes de tratar de contestarte a una pregunta que es compleja, querría hacer alguna matización. Eh, un libro como este no es fácil de encontrar porque porque el sistema educativo universitario no recompensa a los profesores de universidad por hacer traducciones. Las traducciones se consideran un género menor, un género poco digno, y en ese sentido, pues digamos que la mayor parte de los profesores universitarios pues consagran sus esfuerzos a tareas, digamos, más que remuneran más en el plazo inmediato, ¿no? En términos de méritos académicos. Pero sí, y yendo ya a tu pregunta, la experiencia de la muerte, la experiencia de la muerte es una experiencia que, a pesar de que racionalmente todos los seres humanos somos perfectamente conscientes de que todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por ese amargo trance de perder la vida que es tan amable, a pesar de ello, los romanos vivían en cierta manera mucho más implicados y aceptaban la muerte de alguna manera mejor que nosotros. Nosotros aislamos a
el fenómeno de la muerte y sobre todo el fenómeno del morir lo aislamos dentro de una campana ideológica que es la campana de la ciencia. Encerramos a nuestros moribundos en un hospital aséptico rodeado de personal, ¿no? Rodeado de personal muy profesional que puede ayudar mucho en términos prácticos a que el trance se desarrolle sin dolor o sin conciencia, pero simultáneamente nosotros nos alejamos. Eso nos, la ciencia nos aleja de la experiencia del morir. Los romanos, en cambio, todos y cada uno de ellos moría en sus casas, rodeado de los suyos, de sus familias, y la muerte consistía en ese sentido en una experiencia mucho más cercana, lo cual que no significa que fuera una experiencia deseable. A los romanos no les hacía la más mínima gracia morirse, porque tampoco su más allá era precisamente amable, pero, pero desde luego nosotros los seres humanos, sobre todo desde la pérdida de la conciencia religiosa, porque la religión crea una serie de relatos que nos permite compartir, comprender y encuadrar la muerte en un proceso humano amplio y, y, y que, y que hace de la muerte una realidad comprensible, porque para nosotros, desde nuestro agnosticismo ambiental, la muerte no es comprensible, ni por tanto fácilmente aceptable. En ese sentido, los romanos sí eran mucho más capaces de comprender y de vivir de una forma más natural la muerte que nuestra civilización. No sé si he contestado muy bien a la pregunta, Sí, pero es sí. una pregunta muy importante y simultáneamente difícil de contestar. No, yo creo que lo has contestado perfectamente. Justo además me ha gustado la comparación con ese alejamiento de la persona que está enferma a los hospitales o, sin estar enfermo, simplemente una persona anciana a una residencia. Fue un poco como el retiro de aquello que me angustia, porque verlo todos los días reflejado, ¿no? A esa persona, sé que tarde o temprano acabaré como él. Y Sí, sí que es cierto que esa aceptación quizás estoica, ¿no? De los romanos, sí, de aceptar la naturaleza. sí. Y quería hacerte una pregunta porque según me he ido sumergiendo en el libro, eh, claro, he llegado a un punto en el que probablemente porque los escritores eran gente de clase alta, ¿no? O gente con, digamos, bien situada socialmente hablando, que hablan un poco de todo el tema relacionado al más allá, monstruos, licántropos, etcétera, etcétera, con sorna o con vacile, casi lo podríamos Sí, decir. sí, 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 sí. Eso es fruto, y puedo hacerte la siguiente pregunta, ¿eso es fruto de que no creían en ello o que preferían, como Marcial, sacar cierto humor negro de aceptación y decir, bueno, esto es lo que puede existir, vamos a reírnos ante la realidad, porque total va a pasar sí o sí? Hay que distinguir. De la misma manera que no todos los estratos de nuestra sociedad, toda sociedad por definición, es una realidad siempre mucho más compleja de lo que puede retratar cualquier libro. Y nuestra y la sociedad romana está ampliamente segmentada. No todo el mundo cree en lo mismo. Es decir, existen historias de hombres lobo, de, de monstruos, de dragones, en los que realmente forman parte de cuentos folclóricos que se cuentan a niños dentro de las casas. Los romanos, curiosamente, los llaman cuentos de viejas, ¿m? Que quizás es una expresión que todavía sigue en funcionamiento, Sí, ¿eh? Y son cuentos que se cuentan a niños. Y las clases populares, que son quienes cuentan esos cuentos, y posiblemente a los romanos ricos se los contaban sus nodrizas viejas
que eran esclavas, por supuesto. Los romanos de clase alta, que son los que tienen el monopolio de la escritura, pues no creen en eso de verdad y además utilizan esos cuentos para burlarse de las clases bajas. Entonces hay ciertas cosas que, por ejemplo, los monstruos, los licántropos, los vampiros, en eso no se cree. O los romanos de clase alta utilizan esos cuentos para burlarse de las clases bajas. Son cosas de niños en las que creen mujeres, esclavos, gente no ilustrada. Ahora bien, hay otra cosa en la que los romanos todos universalmente creen. Por ejemplo, es la aparición de fantasmas durante los sueños. Por supuesto que todo el mundo cree en que un muerto puede invadir tus sueños y darte mensajes. Está absolutamente extendida la idea de que un mago puede secuestrar a un muerto de su tumba y utilizarlo para hacer recaos. Por ejemplo, yo hace unos años, no está en el libro porque es una cosa es técnicamente muy complicada, hace unos años descifré una inscripción procedente de la provincia de Córdoba, en donde una familia ha acudido a un cura cristiano, es una inscripción de época fronteriza, de fines del siglo IV, una familia ha acudido a un cura cristiano para que rescate el alma de un muerto que se han enterado ellos que se lo ha secuestrado un mago. Y entonces piden al cura, por favor, logra que el mago deshaga el encantamiento. Y ese tipo de creencias están muy extendidas. Es decir, creen en fantasmas, por ejemplo, están persuadidos de que determinado tipo de muertos, los muertos prematuros, por ejemplo, los que han muerto en un accidente inesperado, los suicidas, los asesinados, vienen a este mundo a cobrarse deudas. Eso y lo tienen claro, ¿eh? Es decir, los terrores sobrenaturales no son no podemos meterlos todos en el mismo saco. Va por grupos y va por... Pero hay, por ejemplo, hay miedos que están generalizados, sí. Y lo que más me ha sorprendido es que esos miedos son, salvando las distancias, muy parecidos a los miedos actuales. Bueno, esos miedos no son otra cara que las máscaras simbólicas que le ponemos a lo que más nos aterra a los seres humanos. Hay dos cosas que nos aterran a los seres humanos. A, la muerte. B, ser destruidos. En realidad las dos cosas son lo mismo. Y el 95% de la historia de nuestra especie ha transcurrido en cuevas paleolíticas en donde la principal de las amenazas eran fieras que robaban niños, eran la posibilidad de ser devorado por los leones o por los lobos. Y el hecho de ser devorado, el hecho de ser destruido, es un miedo atávico que además funciona muy bien en los cuentos infantiles y por eso son tan eficaces y con los niños pequeños. Y nosotros seguimos poniéndole las mismas máscaras, o máscaras muy semejantes, es decir, la máscara del vampiro, la máscara de los dientes, la máscara del hombre lobo, la máscara del dragón que nos devora, sigue estando en plena vigencia en nuestro mundo porque son las imágenes que evocan nuestro miedo atávico a la destrucción más primaria. Es la desaparición física. Sí. Gonzalo, ¿quieres hacerle alguna pregunta a nuestro invitado? Bueno, yo querría hacerle un montón, pero bueno, vamos poco a poco. Tú sácame, Gonzalo. Sí, bueno, a ver, algunas cosas que ya habéis estado comentando, como esta
esta burla o esta risa que tienen algunos autores antiguos hacia todo ese sector en el que la sociedad romana no creía, me ha llamado la atención las obras en las que algunas veces se encontraban estas referencias. Por ejemplo, Horacio, pues cualquier gran conocedor de lo que es la literatura latina sabe que Horacio fue una figura muy cercana al propio emperador, a Cayo Augusto. Sí. Entonces, claro, es una figura que entiendo que presenta ya esa burla desde cierto nivel de una posición alta hacia lo que debajo vamos viendo, ¿no? Hacia estas creencias. Me estoy acordando, por ejemplo, de ese pedo del dios Príapo que asusta a las brujas, que es muy gracioso además, ¿eh? Y luego después estaba pensando en otras obras que a lo mejor no están escritas desde esa misma posición, pero que también tienen, por un lado, burla, pero por otro lado, algo de conocimiento. ¿A qué me refiero? Estoy pensando en El asno de oro de Apuleyo. Apuleyo, según tengo entendido, pues era alguien que había sido procesado por tener algunos contactos con estos mundos mágicos. Entonces, en Apuleyo a lo mejor no tenemos la misma postura exacta que en Horacio, entiendo. Supongo que es alguien que se burla algo de todos estos mundos mágicos, pero que también los conoce. No sé si en un caso como en Apuleyo, alguien que lo conoce pero se burla de ello sabe la repercusión que puede haber cuando un espectador, un lector va a leer su obra. Puede ser que él diga, bueno, voy a quitarle hierro a esto que me interesa. A lo mejor él creía en buena parte de las cosas que decía. En cierta manera, no sé si todos los casos de burla son iguales o si podríamos decir que dependen un poco de quién es el autor de la burla. No es lo mismo a lo mejor una posición más alta como Horacio, o el caso de Apuleyo, que es alguien que incluso está practicando algunos de esos ritos, según se cree. No sé si se puede hacer alguna diferenciación al respecto o si se ve que la burla es igual en ambos casos. Bien, hacéis preguntas muy difíciles. Hacéis preguntas muy difíciles. Voy a ver si voy a ir contestando por partes, ¿de acuerdo? Bien, Vale. Gonzalo. Horacio es un caso muy particular, porque Horacio nos cuenta 3 historias de brujas, de las mismas brujas, protagonizadas por una bruja que se llama la bruja Canidia, que es un ser aterrador, ¿de acuerdo? Entonces, en el primero de los relatos de Canidia, el Epodo V de Horacio, se nos cuenta un sacrificio ritual de un niño que está hecho con pelos y señales y es aterrador, ¿de acuerdo? En otra de las piezas, la sátira, si no me equivoco, es la sátira 1.8, pero bueno, bastaría comprobarlo, puedo equivocarme en estos momentos de memoria, porque con los números nunca soy demasiado bueno. En la sátira 1.8 se nos describe un aquelarre en un cementerio y toda la primera parte del aquelarre es aterradora, pero de repente ahí hay un testigo que es el dios Príapo que decide con las garras abrirse el culo y echar un atronador pedo y las brujas salen corriendo, efectivamente, salen corriendo y a una se le cae el moño y a la otra se le caen los dientes postizos. Fijaos, ya había dentaduras postizas en Roma. Sí, sí. Y claro, con este segundo relato, lo que hace Horacio es destruir literariamente el primer relato. Claro. ¿Cómo van a ser peligrosas unas viejas que se asustan por un pedo de un dios ridículo? Claro. ¿De acuerdo? Es decir, no tengáis miedo a las brujas, que son todo cuento de viejas. Ese es un caso. Porque
hay que hacer una distinción antes de seguir con la pregunta. A ver, los romanos creen en dos realidades mágicas. Creen en el mago. El mago es un hombre respetable que linda su actividad con la religión y con la filosofía. Es un señor vestido de blanco, que es el antepasado de Panoramix y de Gandalf, ¿de acuerdo? Y ese señor es respetable y además cobran caro y se dedican a hacer cosas pues muy interesantes. Pues uno quiere, por ejemplo, pues consultar con el espíritu de Héctor, de la Ilíada, o quiere contactar con el espíritu de Platón, pues se va a un mago. Si uno quiere hacer cosas baratas, va a la bruja. La bruja es marginal, despreciable, es decir, la magia en general en Roma, hay alguna excepción, pero en general en Roma los hombres hacen cosas respetables, dignas, y las mujeres hacen cosas despreciables y horribles. ¿De acuerdo? Es decir, la frontera entre alcahueta, prostituta, bruja y tal, en Roma no está muy bien definida. ¿De acuerdo? Entonces, ahora podemos pasar a Apuleyo. Apuleyo, es cierto, se vio sometido a un proceso por magia. La magia era totalmente ilegal en Roma, aunque todo el mundo hacía magia. Pero el Estado romano tenía muy escaso control sobre la vida de sus súbditos. No tiene nada que ver con nuestro mundo, es decir, todo el mundo sabe lo que toda nuestra vida a través del teléfono. En Roma no había teléfono móvil que rastrear. Entonces, todo el mundo, a pesar de que estaba absolutamente prohibido, todo el mundo estaba entregado a la magia, ¿de acuerdo? Bien, entonces a Apuleyo lo acusan de magia. ¿Apuleyo era un mago? Posiblemente sí, pero era un mago, como era hombre, culto, inteligente, respetable. Él asimismo se atribuye conocimientos mágicos que en realidad él no los llama magia, sino alta filosofía. ¿De acuerdo? Entiendo. Eso es, así se salva, entre otros argumentos, en su apología. La apología es el discurso que conservamos de Apuleyo de cómo se defendió a sí mismo de la acusación de magia ante un tribunal y salió absuelto, porque él no hacía magia sino alta filosofía. Ahora bien, su novela, El asno de oro, no refleja en absoluto ni una palabra de alta magia, porque sus historias son de brujas malas, pervertidas, malignas, marginales, pobres. Por ejemplo, contratar a un mago vestido de blanco para, pues eso, por ejemplo, pues para hacer una ouija, los romanos tenían ouija, pues era carísimo. En cambio, un alumno mío que está haciendo la tesis, pues acaba de publicar un artículo muy interesante sobre cuánto cobran las brujas. Y cobran lo que vale un pan al día. Cobran el salario de una... Pues, ¿qué va a cobrar una pobre mujer que vive en una chabola? Claro. Claro, me imagino, una pregunta, es que has soltado ahí el tema, pero ¿cómo que tenían Ouija? Sí, sí. ¿Y cómo era? Pues casi igual que la moderna. La única diferencia es que era una mesa circular con las letritas grabadas en la mesa, ¿de acuerdo? Y en lugar del vaso que conocemos todos, ¿verdad? Pues hay un péndulo con un hilo de lino y hay un péndulo metálico y el péndulo se movía hacia las letras. Increíble. Sí, tenemos una narración de un gabinete de lujo de alta magia, Sí. en donde un par de sinvergüenzas, bueno, sinvergüenzas, eran impostores, claro, pues se dedicaban a sacar dinero a las clases altas
y las clases altas pues se iban a preguntar a los magos su pregunta favorita. ¿Quién va a ser el próximo emperador? ¿Mm? Sí, cierto es. Esa pregunta que estaba castigada con la muerte. ¿Mm? Y bueno, todo aquello afloró, todo aquel caso de la Ouija afloró cuando el gobierno imperial apresó a los dos impostores, los sometieron a tortura y largaron y contaron todo lo que, cómo funcionaba la mesita mágica. Y ahí aparece un tipo con la cabeza rapada, vestido de blanco, como si fuera un sacerdote de Isis, y que en medio de una habitación llena de humo de incienso. Sí, sí, Ujú. Una pregunta, Gonzalo. Claro, has comentado que la magia ciertamente estaba prohibida, totalmente. igual que el tema de, en teoría, el adulterio, ¿no? Por las leyes de Augusto, en teoría. Teoría. Eh, Claro, en teoría, eso es. Pero, sin embargo, sí que las clases altas de la sociedad romana hacían uso de las maldiciones y además en el libro aparece un gran catálogo de diversas maldiciones de un contenido ciertamente violento y, bueno, se te ponen los pelos de punta. ¿Cómo lo explicas esto? Sí, pues vamos a ver. De la misma manera que los romanos, hablábamos de que los romanos tienen una vivencia social distinta a la nuestra. Los romanos viven una vida mucho más expuesta ante, o sea, pues Gonzalo, José María y Gonzalo II, moi, vivimos en pisos y nos cruzamos con nuestros vecinos en el ascensor y decimos buenos días, buenas tardes, pero cuando cerramos la puerta vivimos en un ámbito de mucha privacidad, vivimos ocultos dentro de nuestros pisos. Eso no ocurría en Roma. En Roma todo el mundo vive en la calle y sus vidas están mucho más expuestas que las nuestras. Nosotros nos exponemos a través del móvil, los romanos se exponen directamente. ¿De acuerdo? Entonces, en consecuencia, los romanos viven unas relaciones mucho más tensas con sus vecinos que nosotros. Es decir, el romano, si es algo, es un ser humano asediado. Asediado por la mala leche de sus vecinos, por la mala leche de sus competidores comerciales. Y están haciéndose todo el día, deseándose todos los males del mundo, ¿eh? Los unos a los otros. Nosotros nos conformamos con no saludar al vecino desagradable en el rellano. Los romanos no, además le desean que le salga una lepra en la cara. Total. Hemos encontrado maldiciones, por ejemplo, esa no está en el libro porque es una maldición escrita en griego, pero hemos encontrado maldiciones en Atenas en donde dos madames, dos dueñas de dos burdeles, se maldicen la una a la otra. Para hacer una maldición había que escribir la maldición en una tablilla de plomo y luego esa maldición se echaba dentro de una tumba y luego el muerto se llevaba al recado al infierno para tramitarla en la ventanilla de males. Entonces, hemos encontrado en dos tumbas del cerámico de Atenas, hemos encontrado como una madame, la dueña de un burdel, maldecía a la otra fulana y la fulana maldecía y como las dos se desean todo tipo de ruinas, de enfermedades y de males. Son dos competidoras comerciales. ¿Eh? Y bueno, los romanos viven permanentemente maldiciéndose los unos a los otros. Sí, sí. Claro, la diferencia es que en el libro algo que me ha sorprendido es que los romanos consideraban a una bruja casi la misma categoría delictiva que un asesino. Sí, Entonces, claro, si tú lanzabas una maldición contra alguien poderoso, ellos creían, ¿no?, que podía fallecer. sin duda. Pero bueno, eso es una estructura antropológica que se da en todas las culturas humanas. La sugestión es poderosa y, por ejemplo, es el famoso caso de Germánico, el heredero del imperio, Exacto. que murió de miedo porque alguien se encargó
de meter en su casa un montón de amuletos mágicos, y de elementos repugnantes destinados a desearle la muerte, y Germánico, como buen romano, creía en el poder de las maldiciones, y Germánico se murió de miedo, pero eso está perfectamente documentado en culturas africanas, en culturas sudamericanas, que la gente y por eso la gente acude cuando se siente mal, piensa que los han un mal de ojo. hechizado, les han hecho un mal de ojo y van a deshacer el mal de ojo, pero es que hay hechizos que no se pueden deshacer y la gente muere de miedo, ¿eh? Eso es un hecho. Se puede morir. De miedo, de amor no sé si se puede morir. De miedo sí. Una pregunta que quería hacerte, Gonzalo, Dime. es sobre el tema de los poltergeist, que me Sí. parece que es algo muy interesante. Nosotros prácticamente solo lo conocemos a través del cine, pero los romanos está claro que creían no solamente en los espíritus, como ya se ha dicho, o en los manes, o todo tipo de genios que habían en las tumbas, sino también la capacidad que tenían estos de interactuar en el mundo de los vivos. Incluso en uno de los relatos, creo que ya es de una época más bien tardía, se habla de cómo uno de estos espíritus llega incluso a destruir en medio de un cabreo la casa y lanzar, si no recuerdo mal, las piedras una a lluvia de a un piedras. visitante. Sí. Los fantasmas primitivos romanos tienen muy poca personalidad y son lo que yo he llamado en algún momento fantasmas sin rostro, sin individualidad. Pero conforme va avanzando el tiempo, el fantasma primero cada vez va avanzando en individualidad, cada vez es más un yo, el Gonzalo muerto yo. Iré a parecerme a mis enemigos y a cobrarme mis venganzas con las personas que me han hecho mal en esta vida. Y luego ya no solo cobran personalidad, sino que ocupan el espacio, creando el concepto de casa encantada, pero luego llegan, conforme va avanzando conforme va avanzando el tiempo, el fantasma cada vez es más. Luego son capaces de hacer ruidos con las cadenas, ¿no? Ya en el siglo II y ya en el siglo V, ya, en las casas cristianas están ocupadas también por fantasmas, existen casas encantadas y ya son capaces de interactuar como decías tú, efectivamente, con el medio físico y pueden llegar a derrumbar una pared y lanzarte una lluvia de piedras. Quizás usé en el libro el concepto poltergeist, ¿no? Que es algo así como espíritu juguetón, si no me equivoco, en alemán creo que significa algo así como espíritu juguetón, que, bueno, hace ciertas gamberradas. Lo que pasa que en el caso de este poltergeist del siglo V no era solamente una bromita, es que a un obispo se le echa encima una lluvia de piedras para alejarlo de la casa. Sí, y de hecho me llama la atención que luego hay un relato muy parecido en el Subluque Maligna, en el cual tenemos otra situación de casa encantada con otro cuerpo que está sin enterrar, donde el obispo directamente ya hemos cambiado un poco la terminología. En vez de hablar de un espíritu maligno, como se hablaba en el primero, ya se habla directamente de Satanás, del mal, ¿no? Sí, Completamente sí, localizado. sí. Y me parece muy interesante esta diferenciación porque no sé si son 2 o 3 siglos más tarde, es decir, un poquito más tarde, cómo se va focalizando eso y además luego el relato es muy curioso porque la posición del hombre de iglesia es una posición relativamente tranquila, de tratar de conciliar al espíritu y el espíritu, en mi opinión, tiene casi hasta una actitud un tanto infantil, un tanto. Mm. Se le consigue avergonzar y entonces decide cambiar de actitud. ¿Puedes contarnos un poquito esto? Sí, vamos a ver, uno de los procedimientos, hacéis preguntas muy difíciles. Uno de los procedimientos eh,
que tenemos para neutralizar el miedo es la racionalización. Es decir, el relato de terror funciona bien de verdad cuando sabemos que existe la posibilidad de que el malo venza. Es decir, Aníbal Lecter es muy eficaz porque en El silencio de los corderos, ¿no? Recordamos todos la última escena del Silencio de los corderos, cuando Aníbal Lecter ya ha escapado de la policía y parece que se embarca en un vuelo de avión hacia no se sabe dónde para proseguir sus aventuras caníbales. Sin embargo, en el relato, por ejemplo, vamos a pensar en los griegos. Si os dais cuenta, los monstruos griegos no dan miedo. La mitología griega está llena de monstruos y no da miedo. ¿Por qué? Porque todos sabemos de antemano que el monstruo va a perder. Es decir, Hércules se carga a todos los bichos malos. Odiseo se carga al cíclope. El cíclope no tiene ninguna oportunidad ante el héroe. Como los malos de las novelas de Sherlock Holmes no tienen ninguna oportunidad, porque estarán siempre sometidos a Sherlock Holmes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora volviendo a los relatos de terror antiguos, los cristianos le dieron una nueva máscara a la muerte y a la destrucción, que es Satanás. Y Satanás en principio da miedo. Ahora bien, ¿qué es Satanás ante el representante de Dios en la tierra, ante el obispo? Satanás está condenado permanentemente a ser derrotado en el exorcismo. ¿De acuerdo? Entonces, estos cuentecillos populares en donde aparece un obispo todopoderoso están prolongando la línea de... Están preludiando más el thriller o el relato de aventuras que el relato de terror. Para que haya relato de terror, el mal tiene que tener una oportunidad seria de vencer. ¿De acuerdo? Al margen de que también para que haya relato de terror, el mal tiene que tener un atractivo. Aníbal Lecter tiene mucho atractivo, porque es un hombre culto, es un hombre refinado. Como el conde Drácula tiene muchísimo atractivo, es muy sexy el conde Drácula. En cambio, un demonio, el demonio del relato, de ese demonio que se va avergonzado y queda en ridículo y al fin y se dedica a rebuznar, a imitar a animales, es decir, es un demonio absolutamente ridículo que no tiene nada que hacer ante alguien tan serio y tan sabio y tan santo como el relato folclórico del obispo que he traducido. Yo tengo una pregunta. A lo mejor es un poco difícil. Seguro. Pero me gustaría saber cómo antes has dicho que verdaderamente los romanos creían que había una vida, ¿no? Después de la muerte, pero que el más allá romano, tela, que no era un lugar para nada bonito. ¿Cómo va, si podrías explicar un poco a la audiencia cómo era ese más allá romano y cómo va a influenciar al cristianismo posteriormente? Bien, vuelvo a repetir una idea que ya he trazado anteriormente. No podemos hablar de Roma como un bloque de esto es lo que pensaban los romanos, no. Podemos establecer una línea cronológica. Entonces, en la Roma más antigua, más arcaica, el muerto pasa una especie de hangar, de reservorio frío, aburrido, sin ningún encanto especial, pero tampoco no hay ningún premio, ningún castigo. Es simplemente un sitio frío, una enorme cueva en donde... ¿Por qué? Porque para el romano la única vida real es esta. Y luego se pasa esa fría y posiblemente para el romano más antiguo se pierde incluso la memoria de quién has sido. Ya no sabes, ya no hay un yo. Pasas a ser como una especie de
magma fantasmático que se mezcla todo con todo, pero me es difícil explicarlo, pero Como una no sombra, hay, quizás. Una no sombra. hay individuos. ¿Mm? Ujú. La noción de premio y de castigo es una noción griega relativamente tardía que luego llega a Roma. Y entonces allí sí, allí empieza ya a aparecer nociones de que los que han sido malos, muy malos, pueden pasarles cosas tremendas en la otra vida, que los buenos van a una serie, a los campos elíseos, que son unas praderas maravillosas y muy felices. Es, por ejemplo, el planteamiento, por ejemplo, de Virgilio. Y eso entronca bien con las ideas judías, porque los judíos de la época ya creen en el cielo y en el infierno, y cuando llega el cristianismo, que es una religión de matriz judía, se adapta bien ya al concepto de premio y castigo en el que creen algunos romanos ya de época imperial. O sea que totalmente vemos cómo hay una sinergia entre las distintas Sí, religiones para conformar. exactamente, exactamente. Y otra pregunta, el libro empieza haciendo una explicación somera de cómo son las distintas categorías de espíritus. Verdaderamente es, ciertamente para un profano de la materia, es complicado entenderlo. ¿Podrías hacer un breve resumen para aquellos que se atrevan a introducirse en su Subluque Maligna? Pues si dices que es complicado para ti, no lo veas lo mal que lo paso yo cuando me enfrento, porque, es decir, el relato cristiano del más allá está muy claro. Hay un alma individual que recuerda quién es y que sabe quién es y que recibe premios por sus, ¿no? Por sus buenas acciones o recibe castigos por sus malas acciones, o bien pasa en el purgatorio, según algunas creencias, por una etapa de purificación intermedia. Punto, prau, eso es lo que hay. No, la ultratumba romana está poblada de un montón de gente, pero como no tenían un relato unitario, pues no tenemos mucha idea de qué ha pasado a de quiénes son ni de qué les ha pasado para estar cada uno en donde está. Por ejemplo, hay unos espíritus que viven en el fuego de la casa, en el hogar. Esos son los lares. ¿Son los espíritus de los antepasados, de la familia? Sí, pero ¿por qué se han quedado a vivir en el fuego? No lo sabemos. Porque hay otros miembros de la familia que sí se van al hangar. Y luego salen 3 veces al año del hangar a ver cómo ha ido la cosecha. ¿Por qué unos se han quedado en casa y otros se han ido fuera de casa? No lo sabemos. Hay otros que son los penates, que viven en la despensa. ¿Por qué se han quedado a vivir en la despensa y no en el... No lo sabemos. Los que van ahí al reservorio de gente muerta y tal se llaman los manes. Pero ¿por qué van allí y no se quedan en casa? Tampoco lo sabemos. Luego hay otros que son los lares grundules, que son los espíritus de los niños muertos en la familia que se les entierra debajo del alero de la casa. Y viven debajo del alero de la casa. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué se quedan a vivir debajo del alero de la casa? No lo sé. Mm, Ah, En cambio, por ejemplo, en Roma es muy frecuente la práctica del infanticidio. Eh, es muy, es decir, a los niños, por duro que resulte, no deseados, se les mata durante la primera semana de vida estrangulándolos. Pues esos niños no se quedan a vivir en casa, no forman parte de la familia. Es un, es muy difícil de explicar. Yo no sé en realidad cómo está organizada la ultratumba romana, lo siento. ¿hay espíritus malignos? En determinadas épocas sí,
por ejemplo, los espíritus que hay de dos tipos. Hay uno que son espíritus de muertos con muy mala leche que vienen a cobrarse deudas, por ejemplo, eh, pero también en determinadas épocas hay una categoría de seres espirituales que nunca han sido humanos y que son como dioses intermedios que viven en las regiones físicas entre el cielo y la tierra. Hay unos que son los genios, los daimones, que luego eso dará el demonio de nuestro mundo cristiano, los daimones, y que, por ejemplo, los magos tienen capacidad de controlarlos, tienen capacidad de esclavizarlos. ¿eh? Los magos tienen capacidad de controlar a uno o a varios daimones, los secuestran y los tienen para hacer sus recaos, para ellos mismos. Sí, sí hay espíritus malignos, pero por ejemplo, no deben ser muy poderosos si hay un mago en la tierra que es capaz de Claro, controlarlos. claro, efectivamente. Ya. em, A mí me inquieta un poco el pensar que esta gente vivía con el agobio de saber que en sus casas estaban estas sombras, ¿no? Estos espíritus. ¿No vivían ellos preocupados por el más allá o es una visión muy del presentismo, muy del siglo XXI? Vamos a ver, el asunto es que cuando uno tiene un problema también genera soluciones. Entonces, existen rituales para controlar las visitas indeseadas de los espíritus del más allá. Existen rituales, se usan y... Ok. Mm. Y las brujas, ya a Sí, nivel arqueológico, algo más tangible, tal y como te pregunté cuando hablamos fuera de las cámaras, sí. em, me gustaría saber si ha quedado un cierto registro, cierto, no sé, en materiales donde, por ejemplo, practicaban sus ritos, el actual Roma. Sé que es una pregunta cuanto menos Ujú, abundante y compleja, ujú. pero Sí, creo bueno. que estás haciéndolo bastante bien, la verdad. Bueno, pues vamos a ver. Como os podéis imaginar, el mundo romano es un mundo que físicamente ha desaparecido, solo quedan ruinas, solo quedan restos, pero de lo que queda más constancia física y lugares relacionados con la magia y con el terror, son los espacios mágicos. Eh, en cualquier cementerio romano, excavamos la tumba y es bastante frecuente encontrarnos una maldición dentro de una tumba romana. Luego esa lámina de plomo acaba en un museo, ¿eh? Y entonces, pues bueno, la podemos leer o descifrar hasta donde sabemos. Son difíciles de descifrar, no son fáciles. Están escritas en un latín vulgar endemoniado y no son fáciles de descifrar, ¿no? Esto no es como el Virgilio. Entonces, podemos ver muchas tablillas en los museos. En el Museo de Mérida podemos ver tablillas, pero también... Y luego en espacios físicos que están vivos todavía, pues por ejemplo en Roma está la fuente de Ana Perenna. La fuente de Ana Perenna es un templo en honor a una diosa local poco conocida, pero que la gente echaba eh, maldiciones y peticiones en tablillas de plomo. No era una tumba, sino que era una gran piscina. El santuario tenía al lado del santuario una piscina que ha sido excavada en los últimos 20, 25 años y que allí en esa piscina, igual que la gente echa monedas en la Fontana de Trevi, en Roma, pues la gente echaba peticiones para que la diosa Ana Perenna, ¿eh? O por ejemplo, en Aqua Sulis. Aqua Sulis es una ciudad inglesa que a día de hoy se llama Bath, Ah, que en Bath había un templo
un templo que los sacerdotes organizaron un negocio muy divertido, que era que cuando alguien le habían hecho una faena, pues que me han robado las sandalias, que me han robado dinero, que me han robado un anillo, que me han hecho no sé qué mal, pues uno se iba al templo de Aqua Sulis, es la diosa Sulis, Aqua Sulis, eran unas fuentes termales, por eso a día de hoy el lugar todavía se llama Bath, los baños, y los sacerdotes del templo escribían una maldición para el culpable del delito. Como no había policía en Roma, pues por lo menos la víctima podía vengarse a través de la maldición, y se conservan muchísimas inscripciones procedentes de Aquasulis, muchísimas. Y de Ana Perenna también se conservan muchísimas, pero aquí en Hispania también hay bastantes de ficciones, sí. Gonzalo, ¿quieres preguntarle algo al invitado? Sí, sí, es que estaba pensando en... Bueno, estaba escuchando lo que decías de las maldiciones, pero al tiempo estaba pensando en otro hecho. Bueno, respecto a lo que has dicho de las maldiciones, me parecen muy interesantes. Las que hemos estado viendo en el libro efectivamente son de una visceralidad absoluta y brutal, es decir, con los dioses infernales a los que se les van ofreciendo las vísceras de las víctimas. A mí este tema me parece estupendo. Al tiempo, es que son temas muy curiosos, ¿no? Quiero oír a un profesor mío de latín que las maldiciones estaban sobre piezas de plomo que se llamaban ostros, me parece recordar, que ahí viene la palabra ostracismo, ¿verdad? Que es como el aislamiento, ¿verdad? Me suena algo de esto, pero no quería tampoco ir a otros temas, quería comentarte algo del libro que no tiene mucho que ver con maldiciones, y es el tema de las estrigues. Sí. Estas criaturas que no están muy bien definidas entre posible mujer, pájaro, que yo creo que en el folclore tenemos en tiempos un poquito más posteriores, más cercanos a nosotros, brujas con este mismo nombre, con esta misma idea, ¿no? La idea Sí. de las brujas o estigues que se llevan a los niños, pues como suele ocurrir con las brujas, pues para hacer todo tipo de fechorías con los huesos y demás. ¿Crees que puede haber algún tipo de vinculación entre esas estrigues romanas y luego esta idea de las brujas que nos ha quedado en el folclore como estrigues y demás? ¿Ves alguna conexión? Sí, vamos a ver, pensad, por ejemplo, bruja en italiano se dice strega. Mm. También sé que tiene resultados en otras lenguas románicas, pero ahora no sabría decir cómo se dice bruja en rumano, pero creo que también es la misma raíz. Es decir, Strigoi. Strigoi, creo que es. sí, pues mira, ya sabes más que yo. Bueno, O te acuerdas más que yo, porque ahora yo sabía mejor. que en rumano había algo, pero es decir, las estriges no se sabe muy bien qué son. Hay quien piensa que son unas aves que devoran las entrañas de los niños, otras que aves que chupan la sangre, otras que son en realidad mujeres maléficas que saben disfrazarse de aves por las noches y que entran, ¿no?, a matar a los niños. No se sabe muy bien. Hay tantas versiones de la historia, pero volvemos a repetir la misma historia. Todo eso es el arquetipo, el mitema, que diría Lévi-Strauss, es la máscara que ponemos al miedo de que se nos muera un crío repentinamente. Es decir, los críos mueren y a veces es más fácil explicar la muerte del crío, no se sabe por qué, eh, porque te lo ha matado la vecina que por las noches entra por la chimenea, que en el puro azar de una infección por microbios en el agua. Es más fácil. Pero
el mito de la mujer que mata niños es muy antiguo. Pensad, por ejemplo, en la Lilith de la Biblia, el demonio Lilith, ¿eh? Que en algunas versiones fue también mujer de Adán y no se quiso quedar embarazada y en castigo fue desterrada a las cuevas del Mar Rojo y entonces vuelve por las noches a matar a los hijos de Eva. ¿Mm? El demonio Lilith es otra vez de nuevo la, el mismo relato de la mujer malvada, es la bruja de Hansel y Gretel. Es la madrastra mala de Blancanieves. Es decir, los niños están permanentemente amenazados, ¿eh? y decidimos que se nos los pueden comer, se nos los pueden devorar, nos los pueden matar. En la línea de lo que estás diciendo, Gonzalo, que me parece muy interesante, hay algo que yo recuerdo que he recogido, claro que no estamos hablando de en las culturas antiguas, sino que todavía yo he recogido en algunos pueblos algún tipo de investigación etnográfica y son creencias, por ejemplo, en las serpientes que se agarraban a las mamas de las madres en plena lactancia y así impedían que los niños pudieran alimentarse. Incluso en algunas versiones, esas serpientes hacían mover el cascabel de la cola para entretener al niño y que éste no llorase. A lo mejor es un poco irse de tema, pero me recuerda un poco lo que has comentado a esto, esta idea de que el niño a lo mejor enferma, de que el niño no toma leche y una búsqueda de elementos sobrenaturales para justificar pues este tipo de situaciones. Pues estoy muy de acuerdo contigo y fíjate que yo, sin haber hablado contigo previamente, porque nos hemos conocido hoy, fíjate que uno de los capítulos que dediqué a las estriges hice una pregunta: ¿no serán las malas nodrizas? ¿Mm? Porque hay un relato, si no recuerdo ahora mal, de Plinio el Viejo, en donde se da a entender, ¿eh? Es decir, en tu relato cuentas el motivo inverso, ¿no? Hay una serpiente que mama. Aquí tenemos algunas representaciones de monstruos estriges, de extrañas aves con pechos que dan de mamar al bebé y lo envenenan. Sí. ¿De acuerdo? Es decir, la relación de la mala leche que le sienta mal al crío y se muere, y relacionado con la muerte del lactante y relacionado con el tema de las estriges, está muy presente en Roma, sí. Sí. Interesante, estoy aprendiendo un montón, la verdad. Bueno. Me quedo calladito y solo escucho. Pero me resulta fascinante los paralelismos que marca Roma con otras culturas y cómo ellos inician todo y a día de hoy se puede incluso ver, bueno, la herencia romana. Quería hacerte una pregunta, Gonzalo, para ir encaminando el final de la entrevista. Em, ¿Cuál es la historia más terrorífica, en tu opinión, que aparece en tu libro? Yo creo que la historia más terrorífica es la de la necromancia del libro sexto de la Farsalia de Lucano, cuando la bruja Ericto logra que un cadáver de un soldado muerto lo resucita y la descripción Ujú. de la bruja y luego la descripción de la ceremonia y la descripción del diálogo de la bruja con el cadáver es aterradora. Es una historia, además es un latín difícil, es un latín muy antipático para traducir, no es un latín fácil. Pero sí, yo creo que la descripción de la bruja Ericto de Lucano, de las cosas que hace la bruja para obtener sus pociones mágicas, ¿no?
cómo la bruja se cuelga de los tendones de los crucificados a mordiscos, cómo las cosas espantosas que hace la bruja supera cualquier cosa que hayamos podido ver en una película gore moderna, porque dudo que ningún autor de cine moderno se atreviera a sacar a la bruja colgándose a mordiscos con los dientes con los tendones de un cadáver, Sí. por ejemplo. Sí, precisamente, Gonzalo, te comentamos que en una grabación que tuvimos anteriormente, hablando un poquito de algunas manifestaciones en la antigüedad sobre bueno, pues relatos terribles y personajes de ultratumba, este concretamente es uno de los que leímos más en detalle y nos llamó más la atención porque efectivamente no creo que haya existido en la actualidad y probablemente en otras culturas un relato tan escalofriante y terrible, incluso abundante, porque no es un relato corto, describe en detalle tantas hechos atrocidades, terroríficos y sí. tantas prácticas y maneras como de la bruja Ericto, que desde luego es increíble. En tu libro dices algo que me parece muy interesante y es que es exagerado esta abundancia y que es exagerado incluso para la época. Es decir, en la propia época nadie se le habría ocurrido, pero ¿por qué Lucano exagera tanto? Quiero decir, es tan terrible en medio de su farsalia este capítulo. ¿Por qué profundiza tanto con tantas y tan abundantes, o sea, tan intensas y tan abundantes imágenes de terror? Bueno, hay varios hechos que confluyen ahí, es decir, no es una respuesta sencilla. Lo primero de todo es que el episodio de Lucano es una reconstrucción del episodio de cuando Ulises hace el sacrificio y trae en las orillas del océano y atrae a los espíritus de los muertos para que le den instrucciones sobre cómo volver a casa. Entonces, pero el sacrificio de Homero, de la Odisea, es absolutamente tranquilo, no hay ningún elemento aterrador, todo es tranquilísimo. Lucano lo que hace es, en vez de que el protagonista baje al infierno a enterarse de cuál va a ser el futuro, lo mismo que hará Eneas, que también baja al infierno en el libro sexto de la Eneida, en el libro sexto de la Farsalia, lo que hace Lucano es sacar todo el infierno y lo lleva a tierra, a través del demonio, porque es un demonio, la bruja Ericto es el peor de los demonios que se ha paseado por este mundo, y de cómo trata a los espíritus de los muertos, con un salvajismo. Eso es de un lado, o sea, digamos, la prolongación y el retorcimiento de un tema literario muy antiguo, que está en Homero, que está en Virgilio y luego 100 años después en Lucano, pero también hay otra cosa, y es que el gusto de la época apuesta por lo truculento. Es decir, tanto Lucano era sobrino de Séneca, era el niño bien de una familia bien, y era un niño muy listo, porque Lucano fue de una precocidad asombrosa, pero simultáneamente comprendía muy bien los gustos de su época. Y en la segunda mitad del siglo I les iba muchísimo el barroquismo truculento, les iba muchísimo el gore. Lo que pasa es que frente a nuestra época, que el gore es para chicos de 15 años, en época romana el gore era para adultos. ¿De acuerdo? Qué bueno. Claro, viendo después de toda esta entrevista, esta conversación, viendo que estábamos hablando siempre moviéndonos en un submundo, ¿no?, de la magia, pero que luego descubrimos que era practicado, de unas creencias que
pues, que eran extensivas a toda la población romana. Un romano de bien, de buena familia, ¿a dónde tenía que acudir? ¿A qué zona de la ciudad tenía que acudir? Si quería dar con una buena hechicera para hacer uso de sus servicios. Bueno, una hechicera, una bruja, vive en las afueras, vive en una chabola y tiene una vida muy pobre, muy precaria y muy marginal. ¿De acuerdo? Eh, mm, Muchas de ellas son extranjeras, por ejemplo, muchas de ellas son mendigas, viven, viven en los descampados de chabolas a las afueras de la ciudad y bajan al centro. Por ejemplo, tenemos descripciones muy interesantes de adivinas judías que leen el futuro por la calle, ¿m? Por una monedita de cobre. ¿Eh? Eh, es decir, si uno quiere eh, otra cosa es si uno quiere magia fina, refinada, un gabinete mágico, pues posiblemente en cualquier calle buena del Palatino, del Aventino, encontraremos a un tipo que se viste de Gandalf, con sus ropas blancas y que cobra un dineral. Todo depende de lo que uno quiera y esté dispuesto a pagar o pueda pagar. Pero vuelvo a repetir, a pesar de que parezca un poco reiterativo, no es lo mismo una hechicera judía que cobra una miseria o, o una mujer extranjera que está sola, muchas viudas. Por ejemplo, estas mujeres van de casa en casa itinerantes vendiendo sus servicios a señoras. Pero, por ejemplo, conservamos testimonios muy divertidos. Hay un tipo muy divertido del siglo II que se llama Marcos el Mago, que hace, en vez de reuniones de Tupperware, hace reuniones en casas de señoras de alta posición social y cobra fortunas por organizarles. A las señoras les organiza, Marcos el Mago les organiza unas sesiones de magia impresionantes y cobra caro. Por ejemplo, eso, había reuniones, no, igual vosotros sois un poco jóvenes y no habéis oído hablar de las reuniones de Tupperware, pero bueno, pues los famosos Tupperwares empezaron a vender en España porque había una señora que reunía a todas las vecinas de un bloque en un cuarto de estar y les vendía el producto maravilloso que toda la vida se había llamado fiambrera. Sí, ahora yo creo que se hacen con las Thermomix y con cosas Eso así. es lo mismo con la Thermomix, pues Marcos el Mago les hacía además es muy buena imagen porque hacía ceremonias en donde transformaba agua en vino, en una copa, bueno, era muy divertido. Sí, sí, todavía hoy en México hay lugares concretos donde hay supuestos magos o Mm, magas que te venden bolsitos, sí, bolsitos mágicos, y es muy curioso porque son como pequeños estuchitos donde tienes un kit de magia básico. sí. Y entonces te dan una botellita pequeña con un filtro de amor, otra botellita pequeña con otro problema, cosas por si te crees que has tenido algún mal de ojo o equivalente, pues algo para quitártelo efectivamente. Y se Ujú. venden en puestos todavía en México este tipo de botiquines de hechicería que pues uno va allí, oye, si tienes un problema con este botiquín te vamos a arreglar lo que tienes. Sea un poquito en la línea. Sí, sí, en la misma línea, sí. Qué locura, de verdad. Me quedo sorprendido. Y nada, yo creo que ya para ir cerrando, la pregunta del millón, y luego dejo a Gonzalo si tiene algo que preguntarte, em, sería, ¿por qué, si todo esto existía, es evidente, porque hay estudios, estamos hablando de ello y demás, ¿por qué Roma, que ya lo trazas todo en tu libro, no desarrolla un género literario de terror como tal, cuando lo podía, o tenía a priori los ingredientes, ¿no? Para haberlo hecho. Ujú. Bien,
vamos a todos los críos les encantan los dinosaurios, ¿verdad? ¿Y por qué les gustan los dinosaurios a todos los críos? Por tres razones. Porque son muy grandes, porque tienen muchos dientes y porque están todos muertos. Eso lo saben todos los críos del mundo. La racionalización de que todos los dinosaurios están muertos le garantiza al crío que no va a aparecer el dinosaurio debajo de la cama. No hay ningún crío que sea aficionado a los cocodrilos. Es verdad. Para elevar el miedo a la categoría del disfrute estético, tenemos que crear un círculo de protección alrededor de la historia de miedo. Es decir, Aníbal Lecter es muy divertido porque sabemos que Aníbal Lecter se queda dentro de la pantalla del cine. En el mundo de la realidad, Aníbal Lecter es mucho más incómodo. Ujú. Los romanos tienen el problema de que, salvo excepciones, como Lucano, que sí crea un auténtico relato de terror, los romanos no supieron crear un espacio de protección suficiente como para no tener miedo. Es decir, los romanos sí tenían miedo a las brujas, los romanos tenían miedo a algo tan espantoso como que secuestren tu cadáver. Es decir, hemos encontrado tumbas romanas en donde aparecen las piernas del muerto que las han cerrado post-mortem. Es la única garantía que tiene una familia de que el muerto no va a salir de la tumba. Tenemos tumbas en donde el muerto le han atravesado la boca con un gigantesco clavo para que no salga del ataúd. Es una práctica que está documentada también en cementerios cristianos de la península. Si ahora no recuerdo mal, en un cementerio cristiano del siglo XI de la provincia de Segovia se han encontrado cosas así. Siglo XI, ¿eh? Provincia de Segovia. No estamos hablando de Transilvania. Ujú. ¿Mm? Si no me equivoco, ¿eh? Puede ser que ahora, igual, sí, Segovia, creo que Segovia, o no, podría ser Soria, pero no, Segovia. Bueno, da lo mismo. En la Edad Media, la gente tenía miedo, y cuando uno tiene tanto miedo, y ese miedo es real, ¿m? Y ese miedo es real, no hacemos juegos. Voy a poner un ejemplo, y no sé si me estoy extendiendo demasiado. No, por favor. No. Un ejemplo. La película del Exorcistas, que es quizás la película de terror más famosa que ha habido nunca, Mm. la película del Exorcista es hija del Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia Católica en el fondo dejó de creer en Satanás. Y enterraron a Satanás y escondieron a Satanás debajo de la alfombra con todas las antigüellas medievales. ¿Mm? En el siglo XVI no se podían hacer novelas, o no se hubiera podido hacer una novela de endemoniados. ¿Por qué? Porque a Satanás sí se lo tomaban en serio. ¿Mm? Drácula es hijo de la conquista de la noche por parte de la electricidad, de la luz eléctrica. En el momento que nos hemos apoderado de la noche y que nosotros, los humanos, somos dueños de la noche, los dueños reales de la noche, es cuando nos podemos permitir el lujo de fantasear con un monstruo que se pasea por nuestras calles de noche. Porque, es decir, para hacer relatos de terror necesitamos un círculo de protección. Y los romanos no. Se podían reír de los hombres lobo y se podían reír de ciertas cosas, de los cuentos para niños, ¿de acuerdo? Que se les contaban a los niños. Es decir, nosotros no vamos a hacer nunca literatura de terror con el Coco, Claro. porque eso es para niños. Ahora bien, los romanos
tenían mucho miedo a muchos fantasmas, les tenían respeto y por tanto por eso no hacían, porque no se divertían, no era nada divertido. No sé Sí, si... sí, muy interesante, claro. Tenían ese miedo tan palpable que era como una especie casi de tabú haber hecho Claro, eso. claro, claro. Se podían reír de las historias de esclavos y de las historias de viejas y de las historias de niños, pero es que había otras cosas que no les daban nada de risa. Es decir, nadie se toma el trabajo de cerrar las piernas de un familiar, si no te tomas en serio esa maldición. ¿Mm? Y me ha impresionado lo que has contado de que en el siglo XI se han encontrado enterramientos cristianos donde ponían un clavo, que eso yo, claro, y además has dicho, no en Transilvania. Claro, No que en eso Transilvania. me ha impactado porque, vamos, no tenía ni idea. Bueno, Es brutal. bueno, a saber lo que hacían en Guadalajara, o sea. Mejor no preguntar. Mejor no preguntarlo. Gonzalo, ¿quieres hacerle una última pregunta? Sí, bueno, yo antes de hacerte la pregunta te voy a dar, Gonzalo, las gracias por decirnos y contarnos estas cosas, estas profundas reflexiones que nos estás regalando a nosotros y a la audiencia, porque la verdad que es un tesoro el poder escucharte y también haber podido leer El pues libro. el libro. Eh, Hay algo que quería preguntarte que tiene que ver con las creencias, quizás no en época romana, pero sí luego, pues más o menos en el siglo XVIII y XIX, que es las creencias en las personas que están enterradas vivas. Es decir, este miedo a ser enterrado vivo, la tanatofobia me parece que se llama, Sí. Sí. Que de alguna manera lo que nos está indicando es que hay cierta ignorancia entre los estados de la vida y la muerte, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, los comas, que sabemos Sí. que es alguien que no está exactamente vivo o muerto, sino que es un estado intermedio, ¿verdad? Antiguamente Ujú. no se querían estos estados, entonces había evidencias de personas que habían sido enterradas vivas y daba mucho miedo todo eso. Entonces yo sé que en toda la literatura europea tenemos siempre ese miedo a ser enterrado en vida, antes de que llegue la ciencia y nos quite estos miedos y nos diga, no, 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 que hay estados y que se pueden ver. La pregunta que te quería hacer es si los romanos tenían este tipo de miedos a ser enterrados en vida. Si Ujú. conoces tú alguna experiencia sobre Sí, este tema. sí, 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 vamos a ver. Eh, eh, Hay un libro magnífico de Michael Crichton, que precisamente el autor de Parque Jurásico, antes de escribir Parque Jurásico, dedicó un ensayo precioso precisamente al miedo victoriano a ser enterrado vivo. Es un Sí, libro magnífico, lo recomiendo, pero los romanos, hasta, digamos, el siglo segundo, a sus muertos no los entierran en un ataúd o en en un sarcófago. Los romanos lo que hacen es ceremonia de cremación, los queman. Y lo que conservamos es montones de historias de gente en coma que ardió viva y que en cuanto empezó a arder la hoguera, empezó a gritar el muerto y algunos murieron de espantosas quemaduras y otros lograron sobrevivir que los lograron sacar a tiempo de la pira funeraria. Pero los romanos tenían mucho miedo a ser cremados en vida. ¿Eh? Es el mismo miedo a que hay una zona liminar, ¿no?, entre la vida y la muerte de indefinición y tienen muchísimo miedo precisamente a esa historia. O sea eh, es que claro, los seres humanos somos muy parecidos en todos los sitios. Eh, También he de reconocer que no recuerdo haber visto nunca eh,
salvo un caso, un entierro de un ser humano enterrado vivo. Bueno, sí, está claro. Está el caso de Antígona de Sófocles, que la meten viva como castigo y la entierran viva, o está el caso de las vestales, a las que también por determinadas transgresiones sexuales las podían enterrar vivas. Pero la idea de enterrarte inadvertidamente en coma, eso no lo he encontrado nunca, pero sí he encontrado montones de historias, algunas muy graciosas, porque Marcial cuenta un caso muy gracioso de un tipo que lo queman vivo y Marcial se ríe mucho y se burla mucho de él por tonto. Y bueno, Marcial era así, es que era de Calatayud, Sí. entonces era así, era muy bruto. Pues eso, pero sí, tenían también su miedo, ¿no? Sí. Pues bueno, Gonzalo, darte las gracias de verdad por tu tiempo, por la amabilidad con la que nos has atendido y por tu disponibilidad. Y bueno, desde aquí, pues te invitamos a que cuando quieras volver, ya sabes, esta es tu casa. Pues estoy encantadísimo. Habéis hecho preguntas muy difíciles, espero haberlas respondido, estar a la altura. Y bueno, y también pues muchísimas gracias, porque ha sido un placer estar con vosotros y que le hayáis dado la oportunidad a vuestros oyentes de oír hablar de este libro, Subluque Maligna, Aquí lo tengo. editorial, eso es, editorial Contraseña, el de la calavera con laureles, que es inconfundible. Que Efectivamente. muchísimas gracias y que a vuestra disposición para lo que queráis, porque ha sido una entrevista francamente grata. Pues hablaremos ya cuando pasen las fiestas para repetirlo, porque, bueno, siempre atendiendo a tu disponibilidad, por supuesto, porque la verdad que tenemos mil cosas que preguntarte, de qué hablar, charlar, es un pozo de sabiduría y a nosotros nos encantan estos temas, así que vamos, yo me llevo que he aprendido mogollón de vosotros dos, como siempre, y investigaré lo de el tema de, del enterramiento y el clavo, porque me ha sorprendido, la verdad, que en la península ibérica se hiciesen esas cosas. En la Edad Media. La Edad Media, efectivamente. Pues nada, a todos la audiencia, deciros que le deis al like, que compartáis y que sobre todo compréis el libro. Pondré el enlace en la descripción a Amazon o cualquier librería de vuestro barrio también para ayudarles, que en estos tiempos pues hay que fomentar también la compra en esas pequeñas librerías de barrio de toda la vida y daros las gracias por escucharlo y espero que os guste. Así que hasta la vista. Hasta Chao. la vista, hasta cuando queráis, y feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Muchas Eso. Feliz gracias. Navidad. Chao. Vale, Feliz un Navidad. abrazo. Hasta luego. Chao.